Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, que es Lucas Ocampos, seguramente todos lo conozcan, pueda convertirse en refuerzo de River en alguno de los próximos dos mercados de pases. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente de Ocampos? Ya vengo en el canal haciendo mención a bastantes exjugadores de River, a los cuales la dirigencia, con el aval de Marcelo Gallardo, iría a buscar para saber si pueden regresar a partir del siguiente año. El retorno de Emanuel Mamana a principios de este 2022 hizo que los directivos vieran la posibilidad de que muchos otros jugadores que hicieron las divisiones inferiores en River puedan regresar a partir del 2023. En el caso de Ocampos, quizás su situación sea más complicada a la de otros que ya he hablado en este mercado, como por ejemplo Manuel Lanzini y Roberto Pereira, pero hay algunas situaciones que podrían llegar a darse como para que Ocampos, quizá no en enero, porque estaría a mitad de temporada en el fútbol español y europeo, pero sí a mitad de año pueda regresar y salir del Sevilla, que es su actual institución. Voy a estar dando todos los detalles pertinentes y en definitiva cuál es la condición que tendría que darse como para que Ocampos pudiera pegar la vuelta y volver a River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la situación actual del jugador en cuestión. Ocampos tiene 28 años, todavía por edad puede jugar un par de años más en el fútbol europeo, pero teniendo en cuenta que lleva muchas temporadas consecutivas en el viejo continente, 9 y medias para ser más exactos, no estaría mal consultar por las posibilidades que tiene de regresar y, como dije, ponerse nuevamente la camiseta del más grande. Está jugando en el Sevilla de España, equipo al cual llegó hace 3 años, a mediados del 2019, y en el cual todavía tiene un par de años más de vínculo. Por contrato sería bastante complicado que pueda volver, porque es hasta el 30 de junio del 2024, por poco menos de 2 temporadas más. La única manera que regrese ahora en el mercado de pases de enero es si el propio jugador tiene ganas de volver y se puede arreglar un préstamo con el equipo español. A pesar de que es difícil que pueda regresar al millonario ahora, Ocampos tendría la puerta de salida abierta si llega una oferta convincente para los intereses del Sevilla, y esa es la oportunidad que debe aprovechar River. Es cierto que para el actual entrenador del conjunto de Andalucía, Julen Lopetegui, es una pieza bastante importante. Ha bajado su rendimiento con el correr de las temporadas, pero aún así sigue siendo utilizado. A pesar de esto, como dije, si la propuesta que viene es interesante, el Sevilla no tendría ningún impedimento para dejarlo salir. A lo largo de los 42 partidos que disputó en la temporada 2021-2022 marcó 9 goles y dio 6 asistencias, pero nunca tuvo la regularidad que había tenido en las 2 temporadas anteriores, donde sí se había convertido en un futbolista totalmente determinante, y de hecho su nivel en el Sevilla lo había llevado en su momento a ser convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina y hasta había sido titular con el combinado nacional. Tras grandes temporadas desde que llegó a España, en la última no ha mostrado su mejor versión, aunque en el comienzo de esta, la 2022-2023, por lo menos ha empezado como titular en contraposición a lo que había sucedido en el final de la temporada anterior, donde la había finalizado en el banco de suplentes. Otra cuestión muy importante es que hay muy buena relación entre las dirigencias de River y de Sevilla, por lo que en caso de iniciarse una hipotética negociación, esta se llevaría a cabo en buenos términos. Recordemos que durante los últimos años se dieron 2 transferencias de River hacia el conjunto de España. Gabriel Mercado en el año 2016, el futbolista que hoy por hoy está jugando en Brasil, había quedado libre de River, o por lo menos iba a hacerlo el 30 de junio, pero el propio futbolista hizo que el Sevilla le pagara al millonario un resarcimiento económico de 2 millones de euros como para que se desprendiera totalmente del pase. Es por eso que el Sevilla no puso ninguna oposición y el marcador de punta terminó yéndose a jugar al viejo continente. Y la última y la más latente de todas es a mediados del 2021, cuando River le transfirió al equipo de España a Gonzalo Montiel a cambio de alrededor de 8 millones de euros. Tampoco hubo ningún inconveniente en cuanto a la negociación, todo se hizo en los términos acordados, las condiciones de pago fueron aceptadas y es por eso que Montiel se terminó yendo a jugar a España, donde hoy por hoy está peleando un lugar para ver si es titular. En su momento, hablando ahora de Ocampos, Sevilla puso 15 millones de euros para incorporarlo en junio del 2019. Si es por venta, casi con seguridad buscará recuperar algo de ese dinero, y está claro que el más grande no podrá ni cerca acercarse a esa suma. Por eso se podría arreglar una cesión por todo el 2023 con una opción de compra lo bastante aceptable como para incorporarlo definitivamente o un porcentaje de su ficha a fin del próximo año. No será para nada sencillo, pero harían un intento teniendo en cuenta que tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia están en comunicación constante con muchos ex-River que están en el exterior para saber si quieren o no volver durante alguno de los próximos 2 mercados de pases.
Otro punto que Ocampos puede llegar a tener en cuenta es volver a jugar para la selección argentina. Ha perdido mucha consideración por parte de Lionel Scaloni de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo del 2022. Repasemos un poco esto y por qué podría ser un punto a favor que venga a jugar a River a partir del próximo año. Está claro que esto no le va a jugar a favor para ir al Mundial de Qatar, donde no es una pieza fija y únicamente que haya algunas bajas. En la lista de 26 podría hacerlo viajar al continente asiático para representar a nuestro país. Fuera de eso sí hay que pensar en adelante. Repasemos un poco, como dije, porque esto podría hacer que venga a jugar a River y a lo mejor podría llegar a jugarle a favor. Cuando el fútbol de selecciones volvió después del parate por la pandemia del coronavirus en octubre del 2020, el ex jugador del Millonario fue convocado por Lionel Scaloni por primera vez para vestir la camiseta del combinado nacional por su gran rendimiento, sobre todo en su primera temporada en el Sevilla de España. Y no solamente formó parte de la lista, sino que fue titular en el primer compromiso por eliminatorias ante Ecuador en el triunfo por 1-0, es más, le hicieron el penal a él, que posteriormente terminaría convirtiendo a Lionel Messi, y también fue titular en los próximos dos compromisos, en la victoria 2-1 contra Bolivia en La Paz y en el empate 1-1 frente a Paraguay en la Bombonera por la tercera jornada. Después de esas primeras fechas, el fútbol se paró nuevamente por un tiempo y no hubo doble jornada en marzo, por lo que esa fecha de eliminatoria se corrió para inicios de junio, justo antes de disputar la Copa América del 2021. Ahí es donde empezaría el bajón notorio en la consideración de Scaloni en relación al futbolista en cuestión. Fue titular en el partido por la quinta fecha ante Chile en condición de local, que fue igualdad por 1-1. Esto fue aproximadamente 2 semanas antes del inicio de la Copa América. Ya en el partido posterior, frente a Colombia, ingresó un rato en el segundo tiempo. A pesar de esto, de haber jugado muchos más minutos que algunos de sus compañeros, quedó afuera de la lista de 28 definitiva y se decía que podía regresar en la doble fecha de eliminatorias de septiembre. Sin embargo, no volvió a ser convocado ni en septiembre ni en octubre y recién volvió a formar parte de la lista en la doble fecha de noviembre. Si bien, como dije, su rendimiento en el Sevilla no ha sido malo, su nivel debe ser superlativo para volver a ser llamado y, como dije, sus oportunidades de formar parte de la lista definitiva en la Copa del Mundo son prácticamente nulas. Scaloni claramente mira la Liga Argentina, pero tampoco sabemos si va a seguir siendo el entrenador luego del Mundial de Qatar. Aún así, está claro que un buen rendimiento en River te lleva automáticamente a formar parte de la lista del seleccionado nacional. Sin embargo, también hay que tener en cuenta qué es lo que desea hacer el propio jugador. En el Sevilla, claramente que es un equipo competitivo, no solamente de España, sino del fútbol europeo. En caso de volver a tener un buen rendimiento y que tenga nuevamente continuidad en cuanto a su regularidad, seguramente pueda volver a ser convocado. Pero por el momento parecería que esto está bastante lejano. Scaloni, si bien lo ha vuelto a tener en cuenta en diversos partidos, la realidad es que ha sido muy por pocos momentos y de ninguna manera podría formar parte de la lista definitiva para ir a Qatar. Sus únicas posibilidades es que alguno de los habituales titulares o suplentes que ya están prácticamente confirmados en la nómina definitiva sufran algunas lesiones que le impidan justamente disputar la Copa del Mundo. En ese caso, obviamente, el entrenador recurriría a un futbolista que, si bien no ha formado parte de las últimas convocatorias, por lo menos sí ha formado parte del ciclo, y en ese caso Ocampos sí podría llegar a ir al Mundial. Y en cuanto a su paso por River y a su trayectoria como jugador profesional, porque como dije hace mucho que está jugando en el viejo continente, y si bien en el Millonario ha dejado una muy buena imagen en el corto tiempo en el cual estuvo en el club, la realidad es que es esa, el tiempo en el cual ha estado en el club ha sido muy pero muy corto, prácticamente no hemos podido disfrutarlo en su mejor versión. Debutó en el Millonario el 16 de agosto del año 2011 en lo que fue la primera fecha del Nacional B en la victoria del Millonario por 1-0 ante Chacarita. 4 días más tarde le llegaría la hora de debutar en las redes en el triunfo por 3-1 sobre Independiente de Rivadavia Mendoza por la segunda jornada de aquel torneo. Como curiosidad y como punto muy sobresaliente en su paso por el Millonario, fue el único futbolista de aquel plantel que jugó los 38 encuentros en el ascenso, ya sea como titular o como suplente ingresando en los segundos tiempos, pero solo llegó a disputar un solo cotejo en la máxima categoría antes de ser transferido a mediados del 2011. Jugó en la primera fecha en la derrota 2-1 contra Belgrano en el Estadio Monumental y después de eso fue traspasado al fútbol del exterior. Fue transferido en 13 millones de euros aproximadamente al Mónaco de Francia. Allí disputó un total de 96 partidos con 15 goles y 8 asistencias, además de también lograr el ascenso con el equipo francés a la máxima categoría. Posteriormente sería vendido al Olympique de Marsella, primero un año a préstamo y después finalmente transferido por 7,5 millones de euros.
Tuvo 2 ciclos, el primero desde mitad del 2015 hasta mediados del 2016 y el segundo desde mitad del 2017 hasta mediados del 2019 con 2 sesiones de por medio. En total, en el Marsella disputó 132 partidos con 27 goles y 15 asistencias. ¿Cuáles fueron esas 2 sesiones que hubo en el medio? Ambos al fútbol italiano. La primera por 6 meses, desde mitad del 2016 hasta el 31 de diciembre de ese año en el Genoa, con 17 partidos jugados y 3 goles, y la segunda desde el 1 de enero del 2017 hasta el 30 de junio de ese año en el Milan de Italia, donde quizás se vio su rendimiento más flojo porque únicamente disputó 12 partidos sin convertir goles. A mediados del 2019, luego de volver a Marsella y jugar 2 temporadas en buen nivel en el equipo francés, fue traspasado, como dije, en 15 millones de euros al Sevilla de España, donde hasta el momento lleva disputado 133 partidos con 34 goles y 15 asistencias. Está claro que es un futbolista que en caso de querer regresar, River no puede cerrarle las puertas de ninguna manera. Es un jugador muy pero muy importante que se desempeña en el costado tanto derecho como izquierdo del ataque y es un futbolista que hoy por hoy sería muy requerido en el esquema de Marcelo Gallardo. Hoy el muñeco, por ejemplo, está tratando de plantear un 4-3-3 o un 4-1-4-1 con 2 futbolistas ofensivos por ambas bandas, y Ocampos es claramente un jugador que puede adecuarse a esa situación en el terreno de juego. Es un futbolista que ayuda también, además de la distribución de la pelota, en la recuperación de la misma, sabe retroceder lo suficientemente bien y eso es algo que ha mejorado con el correr de los años, sobre todo en el Sevilla de España, que es un equipo que utiliza normalmente el esquema 4-3-3 y es por eso que ha mejorado muchísimo en esa faceta. En cuanto a sus posibilidades de volver a River más concretamente, me parece que a principio de año, como dije, al ser la mitad de la temporada europea, sería bastante complicado, pero a mitad de temporada, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero del 2024 puede firmar con cualquier club para irse libre con el pase en su poder, es probable que el Sevilla acepte negociarlo por valores bastante menores en consideración a lo que pretendería en caso de transferirlo en enero del 2023. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Ocampos, claramente a diferencia de otros ex-Rivers a los cuales he mencionado en este video, Manuel Lanzini, Roberto Pereira, Eric Lamela e inclusive según algún otro que me esté olvidando, las posibilidades de que regrese en la proximidad son bastante menos porque todavía tiene un contrato bastante extenso con el Sevilla y además porque en relación a los otros es un jugador más joven, más allá de que ha tenido inclusive más años en el fútbol europeo que algunos de los recién mencionados, porque por ejemplo se fue a Europa 2 años antes que Manuel Lanzini. Pero la realidad es que no es para nada sencillo el regreso de Ocampos, por lo menos en la proximidad. Se sabe, y él ha mencionado en bastantes entrevistas, que en algún momento le gustaría volver a ponerse el manto sagrado, pero casi con seguridad no será durante el 2023. Obviamente en este video dije todas las posibilidades concretas que puede llegar a haber, porque la realidad es que el Sevilla lo ha declarado transferible en este último receso. Si llegaba una buena oferta iba a irse. Pero me parece que River no está en condiciones de abonar una gran cantidad de dinero como para que el futbolista se convierta en refuerzo, sabiendo que en un par de años a lo mejor puede venir libre con el pase en su poder. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.